En el siglo XIX, en Inglaterra e Irlanda, nació dentro de la órbita conservadora un nuevo movimiento de interpretación bíblica, hondamente preocupados por lo que sentían ser el peso muerto de la tradición y el legalismo. En la Iglesia de Inglaterra, un hombre sobre todo, John Nelson Darby, 1882, comenzó a reunir cristianos insatisfechos para estudios bíblicos semanales y la observancia semanal de la Cena del Señor. El grupo comenzó a llamarse Los Hermanos o los Hermanos de Plymouth. Su primer cuartel general estuvo en la ciudad de Plymouth, Inglaterra, con un gran parecido con la estructura organizativa del movimiento mexicano no eclesiástico llamado Iglesia El Recobro. Los hermanos admitían a cualquier cristiano a sus servicios informales. Se negaban a reconocer o crear ningún sistema especial de clero. Tenían sus reuniones sin orden de culto e insistían en que esto era regresar a la pauta neotestamentaria de gobierno y culto de la Iglesia. De sus reuniones comenzó a brotar un nuevo enfoque hacia la interpretación de la profecía bíblica, llamado comúnmente dispensacionalismo. Ganó rápidamente terreno en círculos evangélicos. El fundador Darby hizo 7 recorridos de representaciones a través de los Estados Unidos y hacia fines del siglo XIX el fundamentalismo americano se había profundamente afectado para la teología del movimiento de los hermanos. Se organizaron reuniones bíblicas proféticas a escala nacional en las cuales dominó por encima de todo el dispensacionalismo. Las conferencias de estudio bíblico asociadas con el nombre de Dwight L. Moody eran controladas virtualmente por los dispensacionalistas. La escuela fundada por Moody, luego llamada Instituto Bíblico Moody, se convirtió en el centro para su enseñanza. En 1909 se publicó una edición especial de estudio de la versión Rey Jacobo de la Biblia, la llamada edición de referencia Scofield de la Biblia. Las notas que contenían eran de enfoque dispensacional, y la Biblia vino a resultar de gran ayuda para robustecer y popularizar el sistema. Como la influencia del dispensacionalismo fue especialmente fuerte entre los presbiterianos de tendencia conservadora, no sorprende encontrar el dispensacionalismo como parte importante de la iglesia presbiteriana y sobre todo en los países de sus iglesias jóvenes. Aunque a menudo se confunde el premilenialismo histórico, la mayor parte de sus doctrinas peculiares no se encuentran en el premilenialismo histórico. Todos los dispensacionalistas son premilenianos, pero no todos los premilenianos son dispensacionalistas. Número 1. Los dispensacionalistas, a diferencia de los premilenianos, insisten siempre en una interpretación exactamente literal de la Escritura. Acusan de espiritualizantes y de alegorizadores a los que no interpretan la Biblia con el mismo grado de literalidad que ellos. En relación con esto, insisten en un cumplimiento literal e incondicional de todas las promesas proféticas. Por esto, en esta interpretación, las promesas del Antiguo Testamento a Israel deben considerarse como promesas terrenales, hechas a un pueblo terrenal que deben cumplirse en la tierra. Se dice que el templo de Ezequiel 40 y 48 es un templo terrenal que se levantará en el milenio.
la nueva Jerusalén. De Apocalipsis 22 será la ciudad de Jerusalén que conocemos ahora y que será la morada eterna de los santos que continúen en la tierra. Como todas las profecías, en segundo lugar, como todas las profecías del Antiguo Testamento, deben interpretarse literalmente. El dispensacionalismo, a diferencia del premilenialismo histórico, se niega a admitir cualquier relación entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, se dice que no hay en el Antiguo Testamento ni una sola profecía referente a la Iglesia. Se dice que la Iglesia del Nuevo Testamento es un paréntesis misterioso, desconocido para los profetas del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento se hicieron a Israel, la nación terrenal, y deben cumplirse literalmente en Israel, la nación terrenal. En tercer lugar, el dispensacionalismo, a diferencia del premilenialismo histórico, dice que la historia de Dios en su trato con el hombre es la historia de 7 dispensaciones. 7 dispensaciones que son diferentes. En cada una de ellas Dios coloca al hombre bajo responsabilidades diferentes y en cada dispensación Dios trata al hombre de modo diferente. La dispensación más larga en la Biblia se dice que es la de la ley, que se dice que abarca desde la entrega de la ley en el monte Sinaí hasta casi todo el ministerio público de Cristo. Se nos dice que ahora estamos en la dispensación de la gracia y esta se prolongará hasta la dispensación final del reino, el milenio. El dispensacionalismo, a diferencia del premilenialismo histórico, dice que en la así llamada dispensación de la ley no hubo revelación de la gracia de Dios. En otras palabras, a lo largo de la mayor parte del Antiguo Testamento adquirimos la justicia obrando con justicia. Del mismo modo, arguyen en la dispensación de gracia del Nuevo Testamento no hay revelación de la ley como obligatoria para el pueblo del Dios del Nuevo Testamento. Nosotros, los de la dispensación de la gracia, en consecuencia, no estamos bajo la obligación de obedecer los 10 mandamientos como norma de vida y fe. Bajo la dispensación de gracia, a los hombres se les requiere solo que se arrepientan y acudan a Jesucristo con fe o en fe. Bajo la dispensación de la ley, se les requiere solamente que obedezcan la ley. En quinto lugar, a diferencia del premilenialismo histórico, dice que el reino de Jesús ofrecido a los judíos no fue un reino espiritual, sino la restauración terrenal del reino de David del Antiguo Testamento. Cuando los judíos rechazaron a su rey, Jesús retrasó la venida de su reino terrenal hasta el milenio. Y como un gran paréntesis, entre tanto estableció la iglesia, dice el dispensacionalista, no tiene nada que ver con el reino. No se puede hablar en ningún sentido del reino como presente ahora. Es un evento exclusivamente futuro. En sexto lugar, el dispensacionalismo, a diferencia del premilenialismo histórico, dice que antes de la gran tribulación de los últimos días, la iglesia será secretamente arrebatada a lo alto para encontrarse con Jesús. Después de esto, un remanente judío ocupará el lugar de la iglesia como instrumento de Dios en la tierra para la conversión de Israel y de las naciones. Junto con todos los sobrenaturalistas, los dispensacionalistas tratan de hacer plena justicia al mensaje de la Biblia infalible. También tratan de poner de relieve en una perspectiva adecuadamente bíblica la segunda venida de Cristo y la consumación de todas las cosas,
Su celo por el evangelismo ha sido por mucho tiempo uno de sus distintivos de honor, pero su sistema como un todo le parece a este interlocutor que difiere en varios puntos de la perspectiva bíblica. Número 1. Su fuerte énfasis en la interpretación de la literal de la escritura olvida que esa escritura misma a menudo interpreta otras partes de la escritura en una forma espiritual, no literal. Así, por ejemplo, cuando Amós 9:11 al 12 habla de que levantaré el tabernáculo caído de David, Santiago en Hechos 15, del 15 al 20, nos dice que esta profecía se cumplió no con la restauración terrenal de Israel, sino en la incorporación de los gentiles en la iglesia, cuando Dios promete a David que afirmaré para siempre el trono de su reino. Segunda de Samuel 7:13. Encontramos el cumplimiento de esta promesa, no en la restauración terrenal del trono de David, sino en la venida de Cristo, del linaje de David, según la carne, Romanos 1:3, Hechos 2, del 29 al 32. En segundo lugar, los dispensacionalistas olvidan que según el Nuevo Testamento, la iglesia es el nuevo Israel. Romanos 9:6, Gálatas 6:16, judío, Romano 2:28 al 29, entre comillas, linaje de Abraham, Gálatas 3:29, Sión, primera de Pedro 2:6, Hebreos 12:22, los que han sido lavados en la sangre de Cristo se han convertido en las nuevas 12 tribus. Santiago 1:1, los expatriados de la dispersión entre las naciones. Primera de Pedro 1:1. El dispensacionalismo, con su marcada distinción entre la ley de gracia. En tercer lugar, el dispensacionalismo, con su marcada distinción entre la ley y gracia, socava la permanencia de la gracia y la permanencia de la ley. Casi implica que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por la obediencia de la ley, y claramente hace caso omiso de la revelación de la gracia soberana de Dios, ya que en el tiempo de Adán, cuando éste la necesitó, Génesis 3:15, el dividir la Biblia en 7 dispensaciones contribuye mucho a negligir la unidad del camino de salvación establecido por Dios por la gracia a través de la fe. Hebreos 11:1. Cuarto, el dispensacionalismo enfatiza en exceso la idea del reino de Dios como exclusivamente futuro, y con ella prescinde del hecho de que el reino de Dios también está presente en Cristo. Mateos 12:28, Lucas 17:21. En lugar de ver el reino como centrado en Cristo, Hechos 28, 23, 31, han supuesto erróneamente con los primeros discípulos que el reino estaba centrado en Israel. Hechos 1:6. Quinto, la idea dispensacionalista de un arrebato secreto de la iglesia, desconocido a los no cristianos, parece completamente contrario a la idea básica de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. No puede haber secretos cuando la Biblia habla de voz de mando, voz del arcángel, trompeta de Dios. Si el clamor despierta a los muertos, sin duda que no hay nada secreto en ello. Sexto, tanto los amilenialistas como los premilenialistas ven claramente que la iglesia debe pasar por la gran tribulación. Mateo 24, 21 al 22. Como han indicado otros, la teoría del arrebato anterior a la tribulación que sostiene el dispensacionalismo se basa en el principio de interpretación que segrega a la iglesia del plan redentor total de Dios. La iglesia debe ser arrebatada fuera del mundo antes de la tribulación, porque no forma parte del reino de David, que ha de ser restaurado pronto. Esta idea no es bíblica, sino que el reino de Cristo no es de este mundo, como Él lo dijo, sino su reino es espiritual.